Hechos capítulo 7, versículos 54 en adelante, terminando en el 8:3. Con base a estos versículos, hermano, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Esteban, hermano, de una manera conmovedora llegó a ser el primer mártir de la iglesia primitiva. Hermanos, no sin antes, hermano, dar testimonio del Cristo resucitado. Además, después de 2 discursos del apóstol Pedro, los 2 primeros fueron del apóstol Pedro, y este tercer discurso fue de Esteban, lo hace por última vez como última llamada para el pueblo judío de volverse a Dios. Se habían dado 2 discursos, ¿sí se acuerdan, verdad? 2 de ellos fue por el apóstol Pedro, pero en esta ocasión, hermanos, Esteban, que era uno de los diáconos de la iglesia primitiva, lo tomaron preso. Lo tomaron preso, hermano, por el testimonio de la palabra. Que, si se acuerda usted, hermano, hablábamos de que debatía con los cilicios y con diferentes pueblos que llegaban ahí, hermano, diferentes líderes de pueblos, hermano. Incluso se piensa que muy probablemente también debatía con un hombre, un joven, que se llamaba Saulo. Entonces, hermano, se piensa que muy probablemente debatía también con él, hermano, pero como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, hermano, no podían contradecir la sabiduría. No podían, hermano, contra la sabiduría de Esteban, y como no podían contra la sabiduría de Esteban y contra el espíritu que se movía en él, hermano, no les quedó de otra, hermano, más que sobornar a personas para que falsamente testificaran en contra de Esteban como un blasfemo. Y la blasfemia de la que lo acusaron, hermano, es que hablaba en contra de Moisés y en contra de la ley de Moisés. Y decía, hermanos, que iba a derribar el templo, hermanos, iba a acabar con las costumbres de Moisés, hermano. Entonces, hermano, por esta situación, por haberlo acusado de blasfemo, hermanos, lo tomaron preso, hermanos. Pero cuando él estuvo preso, hermanos, lo sacaron también para dar testimonio con los líderes judíos, hermano. Y al dar testimonio les hablaba acerca de que les demostraba, los que vinieron el día jueves, les demostraba, hermanos, que los antepasados judíos también, hermanos, los patriarcas judíos, hermanos, también habían rechazado a los profetas y a los enviados de Dios. Y termina diciendo, versículos antes, díganme, ¿a quién de los profetas no persiguieron vuestros padres? Porque a todos habían perseguido, a Moisés incluso, su máximo exponente de la ley. Y ahora, hermanos, este hombre llamado Esteban, hermanos, Esteban se dirige una vez más a los judíos líderes religiosos. Dios ya había enviado muchos profetas en la antigüedad. Envió a Moisés, envió a Jeremías y a todos los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento fueron enviados al pueblo de Israel. Pero Dios una vez más, hermano, envía a Pedro para hablarles y hacerles recapacitar, y no lo escucharon. Pero esta vez, hermano, envió también a Esteban y tampoco lo escucharon. Anterior a ellos, hermano, había enviado el Padre a Jesucristo. ¿Y qué hicieron con él? Lo crucificaron. Hermanos, entonces, hermano, el hecho es relevante porque hasta ahora la predicación era solo para judíos, pero a partir del rechazo, por eso decía yo hace un momento, que la predicación de Esteban fue la última predicación formal para el pueblo judío. Porque a partir de ahí se da cuenta que usted que está hablando ya de Saulo, y para los que conocen la historia, saben que ese nombre tiene relevancia. Mucha relevancia, diría yo. Entonces ahí ya está mencionando por primera vez a Saulo. Posteriormente está hablando de que Saulo también estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Pero de una forma tal, hermanos, una forma, hermanos, sangrienta, hermanos, cruel, cruda, hermanos, estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. O sea, la perseguía no con la finalidad, hermano, de intimidar, de amedrentar solamente, de causar miedo, sino la perseguía con la finalidad de arrasar
totalmente con la iglesia de Jesucristo. Y por eso es que entraba a las casas, casa por casa, sacaba a hombres y mujeres arrastrando y los llevaba hasta los líderes religiosos, hermano, para que puedan ejecutarlos, bueno, dictar sentencia y ejecutarlos posteriormente. Y en el caso de Esteban, que es el caso que estamos viendo acá, dice que ellos estaban hablando, Esteban estaba hablando, y mientras él hablaba, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Por qué crujían los dientes? De odio, hermanos. Así, de una forma muy severa, muy extrema. Hermanos, dice, pero Esteban, este es el caso. Hay una adversidad en medio en el entorno de Esteban. Hay una situación crítica humanamente, como la fue en el tiempo de Cristo. Y en el tiempo de Esteban era la misma situación. Pero sin embargo, Esteban no lo veía así. Esteban hubiera podido salvarse si hubiera querido. ¿Cómo? Callándose, defendiéndose. Lo hubiera podido hacer. Pero al contrario de defenderse, él fue más audaz y más atrevido al predicar el Evangelio, al predicar al Cristo resucitado. Y la predicación del Cristo resucitado lo llevó a la ejecución por apedreamiento. Entonces dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra, y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué resultó de su predicación? Lo mataron. Amén. Eso fue lo que resultó. Por predicar el Evangelio, pero él no cesó. Él no se detuvo, él predicó y él hizo a un lado, y ahorita vamos a ver por qué. Echándole fuera lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba este joven? Saulo. ¿Le es familiar? Un joven llamado Saulo. Es decir, dice la palabra, pusieron sus ropas. ¿Y sabe por qué se quitaban las ropas? Para que tenga más fuerza, más habilidad, esté más libre para hacer lo que va a hacer. Ahora, los que apedrearon a Esteban, ¿por qué se quitarían la ropa? Porque la ropa se quita, hermanos, para estar más libre, porque las pedradas que le echaron a Esteban no fueron pedraditas así. Se quitaron las ropas porque las pedradas eran con saña. Amén. Así. Y Saulo, dice la Escritura, que pusieron las ropas a sus pies, hermano, porque él estaba consintiendo también, en otras palabras, estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Amén. Y lo podemos ver en el versículo 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, en todo esto hubo gran persecución, dice la Escritura, contra la iglesia primitiva. En todo esto Dios siempre cumple sus planes, sus propósitos, hermano, con la iglesia. Y esto nos hace ver, hermano, que aún en medio de la adversidad, cuando hay cosas adversas que llegan a nuestra vida, Dios cumple sus propósitos. Dios cumple sus propósitos, y de alguna forma hemos estado tal vez enfermos, en problemas, en necesidades, hermano, pero en todo ello, hermanos, Dios quiere cumplir sus propósitos. Amén. Entonces quiere decir, hermano, que la persecución, la aflicción, la enfermedad y todo tipo de adversidades en la vida del cristiano, y para aquellas personas que son llamadas por el Señor, hermano, tienen un plan, tienen un propósito de parte de Dios, hermano. Solamente, hermanos, no hay que buscar tal vez, hermano, entender el propósito en el momento, pero sí hay que aprender a confiar en el Señor. Amén.
Hubo persecución, hermanos, me estoy adelantando, ahorita me voy a regresar a unos versículos. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia. Y la palabra asolar, hermano, significa perseguir de tal forma que se quiere arrasar rotundamente con la iglesia. Su intención de Saulo era acabar con la iglesia, acabar con todo aquello que profesara la fe en Jesucristo. Así de sencillo. Pero, dice la palabra, seguimos adelante, dice, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Qué celo! Él era fariseo, hermanos. Fariseo de fariseos. Amén. Era fariseo celoso de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Y pensaba, hermanos, que al asolar a la iglesia, él estaba rindiendo culto a Dios. Pero más adelante vamos a ver qué es lo que pasó con él. Hermanos, pero dice la palabra en el versículo 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Qué importante, hermanos, es que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Amén. Eso es de suma importancia, hermanos, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de sabiduría, y dice la Escritura que una persona llena del Espíritu Santo, dice, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí hay algo importante y relevante, hermanos. Y esto es digno, hermanos, de que nosotros lo adoptemos también en nuestra propia vida. Era lleno del Espíritu Santo y en la situación en la que estaba, en la situación crítica en la que estaba, dice la palabra que Esteban también hacía prodigios y señales. También había, hermanos, sanidades a través de la vida de Esteban. Sin embargo, a mí me llama la atención, hermanos, que aunque ellos eran hombres de fe, hombres de unción de Dios, hermanos, hombres llenos del Espíritu Santo, pero Dios no los libró de la persecución. ¿Se acuerdan que a Pedro y a Juan los golpearon? Y dice, bueno, según la ley romana, hermanos, eran 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes. Y los azotes no eran caricias, hermano. Los azotes eran con látigo y a lo que da. Entonces, hermano, con todo y el poder y la unción que había sobre los apóstoles, hermano, Dios no nos libró de la persecución. Y esto me llama la atención, hermanos. Porque algunas veces, hermanos, llegamos a pensar que cuando somos de Cristo, los problemas se acabaron, las necesidades, las enfermedades, y no. Porque las aflicciones del tiempo presente, hermanos, tienen un propósito de parte de Dios. Todas las aflicciones, hermano, para los que son llamados, tienen un propósito de parte de Dios. Ahora, los discípulos, la iglesia primitiva, hermanos, en medio de la persecución, no oraban para ser librados de la persecución, sino, ¿se acuerdan ustedes, hermano, que ellos oraban, hermano, para que a pesar de la persecución, ellos pudieran seguir predicando con denuedo, con valor, con audacia, la palabra de Dios? Amén. Eso era su oración. Pedro no le decía, Señor, líbrame de esa persecución, líbrame de los latigazos. No, al contrario, el apóstol Pedro, cuando recibía latigazos, lo dice más adelante en la carta del apóstol Pedro mismo, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué tremendo, hermanos, pero, hermanos, en esta ocasión, cuando Pedro fue latigado, 39 azotes recibió Pedro y Juan. Dice la Escritura que cuando salieron de la cárcel, buscaron a los suyos, iban contentos y gozosos porque habían sido tenidos por dignos de padecer por la causa de Cristo.
En la vida del cristiano, hermanos, la aflicción, hermanos, muchas veces Dios no nos va a librar de ella. En algún momento vamos a ser afligidos, en algún momento vamos a ser enfermados, en algún momento, hermanos, vamos a tener que sufrir por algo, hermanos, y muchas veces Dios lo permite porque a través de la aflicción Dios va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y esto va, hermanos, porque de las aflicciones y de las cosas adversas, Dios siempre tiene algo precioso para nosotros. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito somos llamados. El punto aquí, hermanos, es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, eso es importante, y cuando una persona tiene bien definido el plan y el propósito, cuando una persona conoce a su Dios, hermano, puede tener adversidades alrededor, hermano, pero Esteban, hermano, lo que hizo es voltear su mirada, dice el versículo aquí, versículo 55, Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos, ¿en dónde? En el cielo. Amén. Entonces, hermano, cuando hay adversidades, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es voltear, poner nuestros ojos, nuestra mirada hacia el cielo. No cree que es algo literal, hermano, sino más bien lo que quiere decir es que pongamos nuestros ojos en Dios. Amén. Porque, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, hermano, de alguna forma, Dios es nuestra meta, nuestra finalidad. Vemos hacia adelante, hermanos, y las cosas terrenales, las cosas que nos rodean, hermano, el Señor es quien va a obrar en cada una de ellas. Dice la palabra del Señor que Él puso los ojos en el cielo, y al poner los ojos en el cielo, hermanos, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, hermano. Fíjese, hermano, hay dos cosas aquí importantes. Una es el rotundo rechazo de los líderes religiosos hacia Esteban. Pero mientras los religiosos, los líderes, los escribas, los sacerdotes, hermano, rechazaban a Esteban por su predicación, por su sabiduría, por su enseñanza, hermanos, el Señor lo estaba viendo con buenos ojos. Porque dice la Escritura que Él vio los cielos abiertos. Es decir, los cielos abiertos para el arribo, para la entrada triunfal del primer mártir de la iglesia primitiva. El que abrió los cielos, hermano, para entrar, y después siguieron otros, hermano. Todos los apóstoles, a excepción de uno, todos fueron de la misma forma o en circunstancias muy similares, hermano, las que tuvieron que llegar a la presencia de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos problemas, lo primero a quien tenemos que acudir es a Dios. A quien debemos voltear es a Dios. Muchas veces, hermano, nosotros volteamos hacia otros lados, hermano, pero no buscamos a Dios. Hay un problema legal, por ejemplo, lo primero que hacemos es buscar un licenciado en Derecho. Estamos enfermos, lo primero que hacemos ¿qué es? Buscar un médico. Amén. Y así sucesivamente. Pero lo primero que el cristiano debe hacer es buscar o voltear su mirada hacia Dios. Lo primero, hermanos, lo primero, porque a veces lo dejamos al último, hermanos. Cuando nosotros vemos, hermano, tenemos bien firme, bien puesta nuestra mirada en Dios, hermano, lo demás, hermano, va a pasar segundo término. Cuando ponemos nuestra mirada en la adversidad, cuando ponemos nuestra mirada en la enfermedad, quizás le diagnosticaron un problema incurable, una enfermedad incurable, un problema legal que usted no tiene la capacidad económica para sustentar, para solventar, hermanos, y de repente usted dice, me abandono a lo que venga.
¿Por qué? Porque usted está poniendo la mirada en la tempestad, en las olas, en el problema, en la situación que usted está viviendo. Pero cuando usted pone su mirada en Jesucristo, las cosas cambian, porque usted puede caminar por encima de los problemas y por encima de las aflicciones. ¿Está enfermo? Aún así usted puede buscar a Dios. ¿Tiene problemas? Usted puede buscar a Dios. Porque la búsqueda de Dios, hermano, no debe estar a expensas de que tengamos o no problemas o necesidades o aflicciones, sino eso es algo prioritario. Entonces, Esteban, le crujían los dientes, lo veían con un odio tal, hermanos, porque era un odio extremo, hermanos, pero dice la palabra que él quitó la mirada de los dientes que estaban crujiendo contra él, de las miradas de odio que estaban contra él, hermano. Él quitó esa mirada. Él no estaba viendo a sus verdugos, él no estaba viendo el odio con lo que lo estaban mirando a él. Él lo quiso, tal vez pensándolo de esta forma, dijo: yo no quiero verlos a ustedes, yo quiero ver para arriba. Y aunque aquí había odio terrenalmente, arriba lo estaban recibiendo con honores. Lo estaban recibiendo como dijo el Señor Jesús: venid, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque la visión que él vio, hermanos, dice aquí la palabra, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo, ¿qué vio? Los cielos abiertos. Hermano, los cielos abiertos, ¿para quién? Para él. Eso era algo que solamente él estaba viendo, él estaba contemplando. Los demás que estaban ahí no podían ver nada. Porque los cielos abiertos no son para cualquiera. Los cielos abiertos son para aquellos que se atreven a confiar en Dios, a voltear su mirada hacia Dios. Entonces, cielos abiertos, hermano, dice, vio los cielos, y aquí dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre, cuando dice la Escritura, el Hijo del Hombre, quiere decir que el Hijo del Hombre lo estaba esperando. Amén. Y qué precioso, hermanos, es cuando sabemos que aunque aquí hay aflicción, es decir, hay aflicciones, sí, tengo aflicciones, sí, pero voy a confiar, porque hay quien ya venció al mundo, y el que venció al mundo me hace a mí más que vencedor. A pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque Él ya lo venció. Y dice la palabra, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, es decir, lo que Esteban les estaba diciendo, les taladraba, hermanos. Les taladraban los oídos. Es algo que no podían soportar, porque en Esteban, si usted se va a versículos antes, dice la Escritura que cuando veían el rostro de Esteban, veían el rostro como de un ángel. Amén. Entonces en él veían la gloria de Dios y escuchaban las palabras de Esteban, y dice que se tapaban los oídos, dice, y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces vemos, hermanos, en la vida del cristiano, en la vida del creyente en Dios, hermano, lo que tiene que hacer en la adversidad es voltear su mirada hacia Dios. Y eso lo dice el salmista David, ahí en 34:5, el salmista dice, los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Tiene usted problemas? ¿Tiene necesidades? Quizás Dios no le va a resolver el problema, Dios no le va a resolver la necesidad, pero Dios le va a dar la salida para que usted pueda resolver su problema.
Porque es lo que dice aquí, los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Qué significa ser alumbrados? Cuando usted entra a su casa, cuando viene de la calle, llega en la noche a su casa, y aunque usted ya la conoce, todos ya conocemos la casa, llega a la casa, pero lo primero que usted hace para que usted pueda moverse libremente, confiadamente, lo que hace usted es prender sus focos, ¿no? La vida cristiana es así. Cuando nosotros no miramos a Él, nosotros vamos a andar a ciegas. Vamos a cometer muchos errores, hermanos, porque no estamos mirándolo a Él. Pero dice aquí la palabra, ahí en Salmo 34:5, dice, los que miraron a Él, ¿qué pasó? Fueron alumbrados. Amén. Es decir, se les esclareció la vida cotidiana, se les esclareció la palabra de Dios. Dice, y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque el que anda de día no puede fallar. El que anda a tientas, hermano, en cualquier lado se va a tropezar, pero el que anda de día, dijo el Señor Jesús, no puede tropezar. No puede tropezar. Entonces, hermano, así dice la palabra, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ahora, las aflicciones de este mundo, hermanos, son una invitación, una forma de invitación para que voltemos a ver a Dios. Cuando hay problemas, cuando hay aflicciones, lo primero que necesitamos hacer es voltear a ver a Dios. Porque Dios quiere obrar a través de ellos. Para voltear nuestra mirada hacia Él. Porque Dios quiere obrar a través de ellos. Vemos que la aflicción es necesaria porque nos lleva a ver el rostro de Dios y en el proceso para estar en óptimas condiciones de amor y de servicio para nuestro Dios. Las aflicciones obran para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Para eso obran, entre otras cosas, obran para eso. Cuando ponemos los ojos en las cosas terrenales, quedamos imposibilitados de ver a Dios. Cuando Pedro vio las olas, ¿qué pasó? No podía ver a Dios. Y no le quedó de otra más que clamar, Señor, sálvame, porque perezco. Pero el Señor, por su gracia y por su misericordia, extiende la mano y lo levanta. Amén. Entonces vemos, hermano, quedamos imposibilitados y nos limitamos para cumplir con los planes de Dios para cada uno de nosotros. Y lo peor de todo es que si no volteamos a ver a Dios, a pesar de la situación que podamos vivir, hermano, podemos hundirnos en un pozo profundo. Y de ahí, si seguimos en la obstinidad, hermano, podemos quedarnos allí presos por nuestra vida. Amén. Entonces la invitación, hermanos, es, Dios primero, hermanos, a través de la persecución hizo que el evangelio se difundiera. Les decía yo, la adversidad hace que los propósitos de Dios se cumplan. Amén. Se realicen. La persecución que hizo. Dice la Escritura que por la persecución la iglesia que estaba en Jerusalén se dispersó por todo Judea y por todo Samaria. Pero a donde quiera que iban, hermanos, iban predicando el evangelio. Entonces Dios usó la persecución para que el evangelio se difundiera por todo alrededor, por Judea, por Samaria y posteriormente por el resto del mundo. Y por ello es que el evangelio llegó hasta nosotros. Amén. Entonces la invitación para nosotros está ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Se lo puedes poner en palabra de Dios para todos? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, en palabra de Dios para todos. Y esta es la invitación para cada uno de nosotros, hermano. Dice la palabra,
Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. En la Reina Valera dice, de todo peso. El peso es lo que no nos impide avanzar. Cuando usted lleva una carga, hermanos, bueno, aquí casi no se usa, pero en los pueblos, en mi pueblo, hermanos, llevábamos una carga de leña, nos las poníamos aquí le llamaban allá mecapán, hermanos, y nos las ponía mi papá, me la amarraba y me la colgaba aquí, hermanos, y si la carga era muy pesada, el tercio era muy grande, hermanos, me costaba caminar. Y eso es lo que dice ahí. Despojémonos de todo peso. Y dice aquí, dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. ¿Avanzar hacia dónde? En la carrera que tenemos por delante. Dice, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Despojémonos del peso. ¿Qué es el peso? El peso es todo aquello que no nos deja buscar a Dios. Todo aquello que nos impida buscar a Dios. El peso puede ser un pensamiento que nos robe toda la atención, puede ser incluso un trabajo, puede ser una persona, puede ser, hermano, hasta una mascota. O sea, todo aquello, hermanos, que nos impida avanzar en el camino del Señor. Dice la palabra, dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente, quiere decir que especialmente quitemos el pecado que nos hace caer fácilmente. Amén. El pecado es cruel, hermanos. El pecado nos separa de Dios. Y el siguiente versículo dice, fijemos que nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba, sentarse a la derecha del trono de Dios. Aquí la situación es poner nuestra mirada en el Señor. Confiar en el Señor a través de los problemas, de la adversidad. Esteban lo hizo, hermanos. Y yo creo que ninguno, por lo menos en ese momento, está en una condición o situación como la de Esteban, en que las miradas de odio, los dientes crujiendo de odio, hermanos, y no solamente era un odio pasivo, puede haber un odio pasivo, sino era un odio, hermanos, que llevó a la práctica, a la ejecución por apedreamiento a Esteban. Pero mientras a él lo apedreaban, él pidió perdón por sus verdugos que lo estaban asesinando, hermanos, y también estaba viendo la gloria de Dios. Amén. Entonces voltemos, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba de sentarse a la derecha de Dios. Él es el autor de nuestra fe. Él es el fundamento de nuestra fe. Nosotros tenemos fe y confianza en que Él es el Todopoderoso y Él nos va a librar de esta vida terrenal, de estos problemas en algún momento, de las aflicciones presentes, hermano. Pero mientras tanto, voltemos nuestra mirada de las cosas terrenales hacia arriba, hacia Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, la gloria de Dios, vamos a ver la gloria de Dios y su gloria descenderá sobre cada una de nuestras vidas. ¿Y qué pasa? ¿No le dolieron las pedradas, decíamos días atrás? Me atrevo a pensar, hermano, que las pedradas, aunque eran con toda la furia, las pedradas no le dolieron, porque era más el gozo de ver la gloria de Dios.